¿Cómo ser más fuerte y cómo mejorar mucho más en tu deporte? Es una pregunta que todos nos hacemos, pero que normalmente no se contesta bien, y es que no entendemos las diferentes formas en las cuales la fuerza se puede manifestar para conseguir más rendimiento. Soy David Marchante, soy graduado en Ciencias del Ejercicio, y con este vídeo quiero explicarte cómo tienes que entrenar la fuerza para de verdad ser más fuerte y para de verdad mejorar mucho más en tu deporte. Además, estoy seguro de que si estás aquí, es que eres una persona que busca aprender más, formarte más, ser un poquito mejor cada día. Y es por eso por lo que quiero que mires la descripción de este vídeo, porque justamente la semana que viene, el martes, hacemos una formación gratuita en directo y te va a encantar. Hacemos formaciones todas las semanas en nuestro programa de emisión gratuita semanal, que es Power Explosive TV, y es que me apetece mucho que cojas tu plaza, que te apuntes, porque es que puedes aprender tanto cada semana que lo que te estás perdiendo es increíble. Así que, antes de continuar el vídeo, mira abajo, regístrate y te veo el próximo día. ¿Te parece? Genial. Bueno, dicho esto, vamos a ver por qué normalmente las personas quieren trabajar la fuerza, quieren ser más fuertes, pero normalmente no lo hacen de forma adecuada. ¿Qué es lo que pasa? Que al final tenemos que entender muy bien cuál es la parte específica de cada deporte y cómo se manifiesta la fuerza en cada deporte en concreto. Voy a explicarte de una forma súper resumida qué tipos de manifestaciones de la fuerza podemos tener y cómo tenemos que orientarlo en función del deporte que practiquemos. Primero, tenemos que entender que la fuerza va a tener diferentes manifestaciones y en función del deporte que estemos entrenando vamos a tener que darle prioridad a una respecto a otra. Por ejemplo, hay ciertos deportes en los cuales la forma que tenemos de expresar fuerza es prácticamente mediante un gesto isométrico. Por ejemplo, hay muchas veces cuando estamos haciendo, por ejemplo, una lucha de brazos en los que el gesto es prácticamente inmóvil. Hacemos la máxima fuerza, pero no hay un movimiento hacia un lado o hacia otro. Es evidente que cuando una persona, por ejemplo, trabaja la lucha de brazos o los pulsos, en este caso en concreto, tiene que trabajar un componente de la fuerza que es justamente un componente en el cual no hay un ciclo de acortamiento y estiramiento. Por lo menos en gran parte de esta lucha de brazos, en otras sí, pero una gran parte va a ser un trabajo donde no hay un ciclo de acortamiento y estiramiento. Y esto tiene que ver con lo que se llama la fuerza estática, la fuerza isométrica. No hay un ciclo de acortamiento y estiramiento. ¿Qué tenemos que entender? Que dentro de esta fuerza estática tenemos que trabajar dos manifestaciones diferentes de la fuerza. Por un lado, tenemos la fuerza isométrica máxima, que sería básicamente trabajar la máxima fuerza que somos capaces de aplicar en un tiempo muy reducido, hasta 10 segundos aproximadamente, pero con mucha aplicación de fuerza. Y por otro lado, tenemos la fuerza isométrica submáxima, que sería básicamente el aguantar tiempos más largos en un gesto de isometría, aguantando esa tensión. Por lo tanto, por ejemplo, en algunos deportes es importante darle mucha prioridad tanto al trabajo de fuerza isométrica máxima como al trabajo de fuerza isométrica submáxima. En este caso en concreto, por ejemplo, en una lucha de brazos, cuando hacemos un pulso, vamos a tener que trabajar esta manifestación de la fuerza de una forma muy concreta. Primero, trabajar la resistencia a grandes picos de fuerza en tiempos muy reducidos, por ejemplo, cuando un rival aprieta con todo y tienes que aguantar, pero también tendrás que trabajar la fuerza isométrica submáxima, es decir, aguantar durante un tiempo prolongado cuando, por ejemplo, un rival está haciendo un trabajo de desgaste en esta lucha de brazos. Este punto es importante en realidad. En segundo lugar, tenemos que entender que la fuerza también se puede manifestar en acciones en los que hay un ciclo de acortamiento y estiramiento, es decir, en los que hay un ciclo, digamos, dinámico, que sería una parte mucho más activa, mucho más dinámica. Dentro de esto tenemos que entender que básicamente vamos a encontrarnos dos tipos de manifestaciones a nivel de fuerza. Lo primero, tenemos que entender que hablaríamos de fuerza máxima absoluta, y en segundo lugar tenemos que entender que podemos hablar de fuerza máxima. ¿Cuál es la diferencia entre la fuerza máxima absoluta y la fuerza máxima? Por ejemplo, cuando un deporte busca cargar más peso constantemente, como es el powerlifting o como es la halterofilia, estamos hablando de fuerza máxima absoluta. Estamos hablando de que el resultado total de la prueba va a depender de cuántos kilos estás levantando. Por tanto, cuando hablamos de fuerza máxima absoluta, hablamos de cargas como el 1RM, la máxima repetición que puedes levantar una única vez con la técnica perfecta. Hablamos de levantar más peso, el máximo peso que podemos levantar. Y eso es la fuerza máxima absoluta. De hecho, deportes como por ejemplo el powerlifting o la halterofilia buscan como objetivo principal mejorar la fuerza máxima absoluta. Pero, ¿cualquier deporte tiene como objetivo principal trabajar la fuerza máxima absoluta? Lo cierto es que no. De hecho, la gran mayoría de deportes buscan trabajar la fuerza máxima. ¿Qué es la fuerza máxima? La fuerza máxima viene a decir básicamente que es la máxima fuerza que podemos aplicar, es decir, la máxima velocidad que podemos aplicar con cualquiera que sea la carga que estemos aplicando. Es decir, que si yo cojo 10 kilos y los levanto con la máxima velocidad,
estoy trabajando la fuerza máxima y puedo mejorar la fuerza máxima ante estos 10 kilos si consigo levantarlos a una velocidad mayor que anteriormente. Con 20 kilos, igual, con 30 kilos, igual, con 100 kilos, igual. Evidentemente, cuanto mayor sea la carga, más despacio los voy a mover, pero si aplico la máxima velocidad o la máxima fuerza posible, lo que está ocurriendo es que estoy trabajando con la máxima fuerza que me permite cada una de estas cargas. Y justamente centrarme en trabajar con esta fuerza máxima, con esa carga, me va a hacer desplazarla más rápido y por lo tanto mejorar la fuerza máxima ante una carga. Bien, este digamos que es el segundo punto cuando hablamos de el trabajo de fuerza, digamos de una forma más dinámica. Bien, y en tercer lugar tenemos que entender también, bueno, en este caso por ejemplo no hay un ciclo típico de acortamiento y estiramiento, estamos quietos. En este caso hay un ciclo simple, porque hay un acortamiento y un estiramiento, pero tenemos que entender también que aparte de la estática y la activa, tenemos lo que tiene que ver con la fuerza reactiva, que tiene que ver con un doble ciclo de acortamiento y estiramiento. Por ejemplo, cuando hacemos un trabajo pliométrico, cuando hacemos un trabajo de salto y caída, ¿vale? De bajamos y subimos, lo que está ocurriendo es que estamos almacenando energía en forma de calor, estamos almacenando energía que después, como si fuera un muelle, nos sirve para saltar mucho más alto. Es decir, si tú, por ejemplo, haces un salto desde parado, saltas mucho menos que si haces un salto con contramovimiento. ¿Por qué? Porque almacenas energía con este ciclo a nivel de reactivo de ciclo de estiramiento y acortamiento. Y dentro de esta parte tenemos también dos tipos. Tenemos por un lado lo que tiene que ver con el reflejo elástico explosivo y por otro lado con esa parte elástica explosiva. Entonces, de forma muy resumida, dentro de esta parte reactiva tenemos por un lado lo que se llaman los CEAs lentos, es decir, los ciclos de acortamiento y estiramiento lentos, y por otro lado tenemos lo que serían los CEAs rápidos. Por ejemplo, cuando hacemos un CMJ, un salto con contramovimiento, ¿vale? Estamos hablando de un CEA lento, estamos hablando de una caída y una subida, es decir, hay un trasvase, un reflejo, digamos, a nivel de acortamiento y estiramiento mucho más lento. Pero hay ocasiones, por ejemplo, en los que hay un reflejo mucho más rápido. Cuando hacemos, por ejemplo, un salto desde un cajón hacia abajo y nada más caer subimos, ¿vale? En este caso, este CEA es mucho más rápido. ¿Por qué he hecho esta clasificación en cuanto a la manifestación de la fuerza? Porque la fuerza, la forma de ser fuerte de verdad es, primero, entender en qué consiste tu deporte. Es decir, qué tipo de manifestación de la fuerza va a ser la que va a tener más predominancia. Y en segundo lugar, hacer una clasificación del orden de importancia de esta fuerza que tienes en ese deporte. Por ejemplo, como punto más importante vas a tener, por ejemplo, la parte activa, la parte dinámica. Como punto menos importante, o en segundo lugar, por ejemplo, la fuerza isométrica. Y en tercer lugar, por ejemplo, la fuerza reactiva con ciclos de estiramiento y acortamiento lentos. Hacemos una clasificación de cuáles son los componentes más usados en tu deporte y le damos prioridad a aquellos que directamente van a estar vinculados con el rendimiento deportivo. Esta es la clave al final. Entender muy bien tu deporte, entender muy bien en qué punto estás y trabajar cada componente de la fuerza en función, digamos, de lo que necesite ese deporte en concreto. Por ejemplo, en una lucha de brazos, como te he puesto antes, ¿qué habrá que trabajar? Pues evidentemente vamos a tener que trabajar mucho a nivel estático, tanto fuerza isométrica máxima como fuerza submáxima, como a nivel dinámico, tanto de una forma de fuerza máxima absoluta como de fuerza máxima con cualquier carga, porque te vas a encontrar con los dos componentes, aplicar la máxima fuerza como si fuera un 1RM y gente que va a ser pues mucho menos fuerte, con la cual tendrás que aplicar la máxima fuerza que puedas con la máxima velocidad que puedas. Entonces, al final, esto es lo que te va a hacer mejorar en tu deporte. Me gustaría que si has llegado a este punto, me pusieras un comentario con cuál ha sido el mejor aprendizaje que te has llevado en este vídeo y que lo compartas con nosotros para que cuando alguien vaya a los comentarios lo pueda leer y pueda saber qué aprendizaje te has llevado. Y por supuesto, si me dejas una manita arriba, te lo agradezco un montón, no cuesta nada ese like, vamos, yo te lo agradezco infinito. Y también decirte que, bueno, tienes en la descripción de este vídeo toda la información para las clases semanales que hacemos en directo, son formaciones completas, y si quieres aprender más, formarte, realmente tener un conocimiento muy bueno y que el 0,0001% de la población únicamente tiene, apúntate, te veo el próximo martes en directo y estaré encantado de compartir contigo. Compañeros, compañeras, un fuerte abrazo, nos vemos.